Mi novia dijo: eres la última persona con la que me casaría, ahora su futuro depende de una decisión mía. Escribo esto porque ayer recibí un mensaje suyo después de 8 meses de silencio, y honestamente, todavía no decido si responderle o no. Parte de mí quiere ignorarla como ella me ignoró ese día, pero otra parte entiende que lo que está en juego ahora es mucho más grande que orgullo o resentimiento. Cuando entré a esa escuela, yo no era nadie importante. No era el más inteligente, ni el más popular, ni el más fuerte. Era solo alguien que cumplía con lo que le pedían, alguien que no causaba problemas, alguien que existía sin dejar huella. Y aún así, ella me eligió. Todavía recuerdo el primer día que se sentó a mi lado en el comedor, empujó mi bandeja con su dedo y dijo con una sonrisa ligera: siempre comes lo mismo, eso es deprimente. No era una burla, no exactamente. Era curiosidad. Y por alguna razón, eso fue suficiente. A partir de ahí, comenzamos a hablar todos los días. Caminábamos juntos entre clases. Me contaba cosas que no le decía a nadie más. Yo escuchaba más de lo que hablaba, y ella parecía cómoda con eso. Me acostumbré a su presencia, a sus mensajes, a la forma en que decía mi nombre cuando necesitaba ayuda con algo. Supongo que cometí el error de creer que eso significaba algo permanente. Durante meses, fui útil para ella. La ayudaba a estudiar, a organizar sus tareas, incluso a resolver problemas con otros estudiantes. No me molestaba. Me hacía sentir necesario. Y en una escuela donde todos competían por atención, ser necesario era lo más cercano a ser importante. Pero también empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cómo cambiaba su tono dependiendo de quién estaba cerca. Cómo sonreía de forma diferente frente a ciertos estudiantes. Cómo a veces fingía no verme cuando estaba con sus amigas más influyentes. La primera vez que pasó, pensé que era coincidencia. La segunda vez, me convencí de que estaba ocupado. La tercera vez, entendí que no era un error. Aún así, no dije nada. Porque mientras ella siguiera regresando, mientras siguiera sentándose a mi lado cuando nadie miraba, podía fingir que todo estaba bien. Y eso funcionó, hasta el día que decidió decir la verdad en voz alta, frente a todos, sin dejarme ninguna forma de ignorarlo. Ese día comenzó como cualquier otro, lo cual supongo que fue lo que lo hizo tan efectivo. Era el descanso del almuerzo, y el comedor estaba más lleno de lo normal porque el equipo deportivo acababa de regresar de una competencia. El ruido era constante, conversaciones cruzadas, bandejas chocando, risas que llenaban el espacio. Yo estaba sentado en nuestro lugar habitual, el de siempre, con mi cuaderno abierto aunque no estaba leyendo nada realmente. Ella llegó unos minutos después, pero no estaba sola. Venía con sus amigas, las mismas que normalmente solo la acompañaban cuando había alguien más importante cerca. Eso ya era extraño. Se sentaron frente a mí, no a mi lado. Nadie dijo nada al principio. Una de ellas, la más alta, sonrió de una forma que me hizo sentir incómodo y preguntó en voz alta: «Oye, ¿ustedes dos siguen siendo novios?». El tono no era neutral. Era una pregunta diseñada para ser escuchada. Sentí varias miradas dirigirse hacia nosotros. Ella soltó una pequeña risa, no nerviosa, sino ligera, como si la pregunta fuera absurda. «No es algo serio», respondió. Sentí algo incómodo en el pecho, pero me quedé en silencio. Pensé que lo arreglaría después, en privado. Pensé que esto era solo una actuación temporal. Pero entonces la otra chica insistió: «¿Entonces, te casarías con él?». Hubo una pausa. No larga, pero suficiente. Lo suficiente para que ella decidiera qué versión de sí misma iba a mostrar. Y entonces se encogió de hombros y dijo, con una sonrisa despreocupada: «Él es literalmente la última persona con la que me casaría». Las risas fueron inmediatas. No escandalosas, no exageradas. Solo suficientes. Suficientes para confirmar que todos habían entendido su posición y la mía. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me quedé sentado ahí después de eso. Nadie me defendió. Nadie dijo que se había pasado. Ella ni siquiera me miró de inmediato.
y cuando finalmente lo hizo, no había culpa en su expresión. Solo indiferencia. Como si yo fuera un objeto que había dejado de ser útil. No dije nada. Cerré mi cuaderno. Me levanté. Y me fui. Pero lo que nadie entendió en ese momento fue que no me fui porque estaba débil. Me fui porque acababa de darme cuenta de algo que cambiaría todo. No regresé a clases ese día. No porque no pudiera, sino porque entendí que entrar a ese salón inmediatamente después solo me convertiría en el centro de algo que todavía no comprendía completamente. En lugar de eso, me quedé sentado en las gradas vacías detrás del gimnasio, donde nadie iba durante el almuerzo. Recuerdo mirar mis manos durante varios minutos, esperando sentir algo específico. Ira. Tristeza. Vergüenza. Pero lo único que sentía era claridad. Por primera vez desde que la conocí, entendí exactamente cuál había sido mi rol todo este tiempo. No era su pareja. Era su recurso. Era conveniente cuando nadie más estaba disponible. Era seguro porque no representaba una amenaza para su posición social. Y ahora que ya no era necesario, podía descartarme sin consecuencias. Esa fue la parte que más me molestó. No el rechazo. No las palabras. Sino la certeza en su voz. La seguridad de que nada cambiaría después de decir eso. Saqué mi teléfono y vi que no tenía ningún mensaje suyo. Ni una disculpa. Ni una explicación. Nada. Eso confirmó algo importante. Para ella, el incidente ya había terminado. Pero para mí, apenas comenzaba. Al día siguiente regresé a la escuela como siempre. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó si estaba bien. Algunos me miraron brevemente, otros fingieron no verme. Ella estaba cerca de su grupo, riéndose de algo que alguien dijo. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Esperé ver incomodidad. Culpa. Algo. Pero lo único que vi fue reconocimiento momentáneo, seguido de desinterés. Ese fue el momento exacto en que tomé una decisión. No iba a confrontarla. No iba a suplicar explicaciones. No iba a intentar recuperar algo que claramente no existía. Iba a hacer algo mucho más simple. Iba a observar. Porque si algo había aprendido ese día, era que el poder real en esa escuela no pertenecía a quienes hablaban más fuerte, sino a quienes decidían quién importaba y quién no, y por primera vez, comencé a preguntarme quién realmente tomaba esas decisiones, sin imaginar que la respuesta eventualmente me incluiría a mí. Observar no fue algo que decidí hacer de forma dramática. Fue algo práctico. Si iba a seguir existiendo en ese lugar, necesitaba entender cómo funcionaba realmente. Durante años, había vivido en piloto automático, llegar, cumplir, irme. Pero ahora prestaba atención. Me di cuenta, por ejemplo, de que los profesores trataban de forma diferente a ciertos estudiantes, no por favoritismo evidente, sino por confianza. Había alumnos a los que les pedían ayuda con tareas administrativas simples, llevar documentos, organizar materiales, entregar avisos. Parecía insignificante, pero esos estudiantes tenían acceso a cosas que otros no. También noté que el consejo estudiantil tenía más influencia de la que aparentaba. No solo organizaban eventos, también hacían recomendaciones directas a los profesores sobre becas, programas especiales y oportunidades académicas. Y algo más importante, el consejo estudiantil estaba dirigido por alguien que no necesitaba levantar la voz para ser obedecida. Todos sabían quién tomaba las decisiones reales. Empecé con cosas pequeñas. Me ofrecía ayudar a un profesor de matemáticas a organizar exámenes después de clases. No fue por amabilidad. Fue porque vi que nadie más quería hacerlo. Al principio, me miró con sorpresa. ¿Estás seguro?, preguntó. Asentí. No tomó mucho tiempo, pero a partir de ese día, su actitud hacia mí cambió ligeramente. No era afecto. Era reconocimiento. Después ayudé en la biblioteca. Luego en la oficina administrativa. Cada acción parecía irrelevante por sí sola. Pero acumuladas, creaban algo diferente. Me estaba volviendo visible, para las personas correctas.
Curiosamente, los estudiantes seguían viéndome igual. Invisible. Eso era útil. Porque mientras nadie me considerara importante, nadie se preocuparía por lo que estaba haciendo. Nadie excepto una persona. Un día, mientras salía de la oficina administrativa después de entregar unos documentos, escuché su voz detrás de mí. No sabía que ahora eras el asistente de los profesores. Me detuve. Su tono no era burlón. Era curioso. Me giré lentamente. Ella estaba ahí, sola, observándome de una forma que no había visto antes. No respondí de inmediato. Porque en ese momento, entendí algo que ella todavía no comprendía, había empezado a notarlo demasiado pronto. No soy el asistente de nadie, respondí finalmente, con un tono neutral, sin desafío ni sumisión. Solo una declaración. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando si esa respuesta era honesta o una forma de defender mi orgullo. Te he visto más ocupado últimamente, dijo. Es raro. No había burla en su voz, pero tampoco había calidez. Era la forma en que alguien habla cuando encuentra algo fuera de lugar. No respondí de inmediato. Parte de mí quería preguntarle por qué le importaba ahora. Parte de mí quería recordarle exactamente lo que había dicho ese día. Pero ninguna de esas opciones tenía valor real. Así que elegí algo más simple. Solo estoy usando mi tiempo mejor. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con enojo, sino con algo más cercano a la incomodidad. Como si no estuviera acostumbrada a no tener control total sobre la conversación. Hubo un silencio breve y entonces dijo algo que confirmó lo que ya sospechaba. No tienes que actuar raro solo por lo que pasó. Actuar raro. Esa fue la frase que eligió. No lo siento. No me equivoqué. Solo una sugerencia de que mi cambio era innecesario. La miré directamente por primera vez en semanas. No estoy actuando raro, dije. Estoy ocupado. La diferencia era sutil, pero importante. No estaba reaccionando a ella. Estaba avanzando sin ella. Eso fue lo que realmente la incomodó. Porque en ese momento, por primera vez desde que la conocí, no estaba tratando de mantener su atención. Ella abrió la boca, como si fuera a decir algo más, pero se detuvo. Y luego simplemente dijo, bueno, está bien. Y se fue. Ese debería haber sido el final de esa conversación. Pero no lo fue. Porque 2 días después, uno de los profesores me llamó después de clases y dijo algo que no esperaba escuchar. El consejo estudiantil está buscando nuevos candidatos, explicó. Y tu nombre fue mencionado. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Por quién?, pregunté. El profesor dudó un momento antes de responder. La presidenta. Y eso no tenía sentido, porque la presidenta del consejo estudiantil nunca antes había mostrado interés en mí, lo que significaba que alguien más había influido en esa decisión sin que yo lo supiera. Acepté la entrevista con el consejo estudiantil sin pensarlo demasiado, aunque mentiría si dijera que estaba completamente tranquilo. Sabía lo que significaba esa posición. No era solo un título simbólico. Era acceso. Influencia. Proximidad a las decisiones que afectaban directamente el futuro académico de los estudiantes. La entrevista fue después de clases, en la sala del consejo, un lugar donde nunca había entrado antes. El ambiente era diferente al resto de la escuela. Silencioso. Ordenado. Controlado. Ella estaba ahí, sentada en el centro de la mesa, con la postura recta, las manos entrelazadas, observándome como si ya supiera exactamente quién era yo antes de que dijera una sola palabra. No sonrió. No necesitaba hacerlo. Gracias por venir, dijo con calma. Asentí. Los otros miembros del consejo me hicieron preguntas normales. Mis calificaciones. Mis actividades. Mi disponibilidad. Respondí con honestidad, sin intentar impresionar a nadie. Pero la verdadera entrevista comenzó cuando ella habló otra vez. ¿Por qué quieres unirte?, preguntó. La pregunta parecía simple, pero entendí que no lo era. Podía dar una respuesta genérica.
Hablar de responsabilidad. De contribuir a la escuela. Pero eso sería inútil. Ella no estaba buscando respuestas correctas. Estaba buscando respuestas reales. Así que dije la verdad. Porque quiero entender cómo se toman las decisiones. Hubo un silencio breve. Nadie parecía esperar esa respuesta. Pero ella sonrió ligeramente. No de forma amable. De forma aprobatoria. Respuesta aceptable, dijo. La entrevista terminó poco después. Cuando salí de la sala, no sabía si lo había hecho bien o mal. Pero algo me decía que eso no importaba. Porque la verdadera prueba no era entrar, era lo que haría después de estar dentro. 2 días más tarde, recibí la confirmación. Había sido aceptado como miembro asistente del consejo estudiantil. La noticia se propagó más rápido de lo que esperaba. Algunos estudiantes se sorprendieron. Otros no reaccionaron en absoluto. Pero hubo una persona cuya reacción fue imposible de ignorar. La vi ese mismo día, de pie con sus amigas, sosteniendo su teléfono, mirando el anuncio publicado en el tablero digital. No estaba sonriendo. No estaba riendo. Estaba mirando mi nombre, como si fuera la primera vez que realmente lo veía, sin entender que eso era solo el comienzo de un cambio que pronto la obligaría a necesitar algo que solo yo podría darle. Mi primer día oficial en el consejo estudiantil fue menos dramático de lo que imaginaba. Nadie me trató como alguien especial. Nadie me dio la bienvenida formalmente. Simplemente me asignaron tareas. Organizar archivos. Revisar formularios. Entregar notificaciones. Trabajo básico. Pero entendí algo rápidamente, esas tareas me daban acceso a información que la mayoría de los estudiantes nunca vería. Solicitudes de becas. Reportes disciplinarios. Evaluaciones internas. Nada ilegal. Nada secreto. Pero sí sensible. Aprendí quién tenía problemas académicos. Quién dependía de recomendaciones. Quién estaba al borde de perder oportunidades importantes. No usé esa información. No tenía razón para hacerlo. Pero saberla cambió la forma en que veía a todos. Incluyéndola a ella. Un día, mientras organizaba solicitudes recientes, vi su nombre. No estaba buscando activamente, pero tampoco era algo que pudiera ignorar. Era una solicitud para un programa especial. Una recomendación directa del consejo estudiantil que garantizaba acceso a una universidad específica. Era prestigioso. Limitado. Solo unos pocos estudiantes eran seleccionados cada año. Y había algo más. La recomendación no era automática. Requería evaluación interna. Requería aprobación. Requería decisión. Cerré el archivo y me quedé mirándolo unos segundos más de lo necesario. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Sentí responsabilidad. Porque por primera vez entendí con absoluta claridad lo que significaba mi nueva posición. No control total. Pero sí influencia. Ese mismo día, ella se acercó a mí otra vez. No estaba con sus amigas esta vez. Estaba sola. Escuché que entraste al consejo, dijo. Asentí. Felicidades. Su voz era neutral, pero sus ojos estaban evaluándome cuidadosamente. Gracias, respondí. Hubo un silencio breve. Y entonces preguntó algo que confirmó que esto ya no era una coincidencia. ¿Te gusta estar ahí? La miré directamente. Estoy aprendiendo, respondí. No sonrió. Pero tampoco se fue de inmediato. Como si estuviera considerando algo. Como si estuviera recalculando mi valor. Lo que ella no sabía era que su futuro académico ahora existía dentro de un sistema donde mi voz, aunque pequeña, tenía peso, y pronto alguien me pediría usar esa voz de una forma que pondría a prueba exactamente quién había decidido convertirme. La primera vez que entendí que mi presencia en el consejo no era simbólica fue durante una reunión ordinaria un jueves por la tarde. Estaban revisando solicitudes para el programa de recomendación especial, el mismo donde había visto su nombre. Yo no tenía voto oficial todavía,
pero sí podía escuchar. Y eso era suficiente. Uno de los miembros dijo, tenemos demasiados candidatos fuertes este año. Otro respondió, necesitamos priorizar consistencia académica y conducta. La presidenta permanecía en silencio, escuchando todo. Observando. Como siempre. Luego comenzaron a mencionar nombres uno por uno. Fortalezas. Debilidades. Riesgos. Era frío. Objetivo. Eficiente. Cuando dijeron su nombre, sentí que mi atención se enfocaba automáticamente. Buenas calificaciones, dijo uno. Pero hay reportes de comportamiento inconsistente, agregó otro. Nada grave, respondió alguien más. Pero existe. La presidenta miró el documento unos segundos antes de hablar. La recomendación requiere confianza absoluta en el candidato, dijo con calma. No solo capacidad. Nadie discutió eso. Porque todos sabían que su palabra tenía el mayor peso. La reunión continuó, pero yo ya no estaba escuchando el resto. Porque por primera vez, el resultado no era inevitable. No estaba garantizado. No estaba asegurado. Más tarde ese mismo día, mientras guardaba algunos documentos, escuché pasos acercándose rápidamente detrás de mí. Me giré. Era ella. Su expresión era diferente. No relajada. No segura. Había algo más. Tensión. Necesito preguntarte algo, dijo directamente. No respondió a mi saludo. No fingió casualidad. Fue directa. Eso ya era inusual. Ese programa, continuó. El de recomendación. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella estaba esperando. Evaluando mi reacción. Y en ese momento entendí algo con total claridad. Ella sabía que yo sabía. Y por primera vez desde que la conocí, no estaba hablando conmigo como si fuera reemplazable, estaba hablando conmigo como si fuera necesario. No puedo hablar de eso, respondí automáticamente. No porque quisiera parecer importante, sino porque era la verdad. Las reglas del consejo eran claras respecto a la confidencialidad. Pero también porque quería ver qué haría ella después. Su reacción fue inmediata, aunque sutil. Bajó la mirada por un segundo, como si hubiera esperado esa respuesta, pero no tan rápido. Solo quiero saber si, comenzó, pero se detuvo. Eso me sorprendió más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Ella nunca dudaba al hablar. Nunca mostraba incertidumbre. Pero ahora lo hacía. Si tengo una oportunidad real, terminó finalmente. Su voz era más baja. No débil. Pero sí diferente. La miré sin responder de inmediato. No estaba disfrutando esto. Tampoco iba a fingir que no entendía la ironía. La misma persona que una vez me descartó como irrelevante ahora estaba midiendo cada palabra frente a mí. Las decisiones no dependen de una sola persona, dije finalmente. Era una respuesta segura. Neutral. Pero no era lo que ella quería escuchar. Ella exhaló lentamente, frustrada. Claro, dijo. Pero no se movió. Seguía ahí. Esperando algo más. Algo que no estaba dispuesto a darle todavía. He estado asegurándome de cumplir con todo, agregó después de unos segundos. Mis calificaciones. Mi asistencia. Todo. Asentí ligeramente. Eso es importante. Otra pausa. Más larga esta vez. Y entonces dijo algo que no esperaba. Sé que probablemente piensas que no lo merezco. Esa frase no sonó acusatoria. Sonó honesta. Por primera vez, no estaba hablando como alguien que controlaba la situación. Estaba hablando como alguien que entendía que no lo hacía. No soy yo quien decide eso, respondí. Y era verdad. No completamente. Pero suficiente. Ella me miró directamente, buscando algo en mi expresión. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez resentimiento. Tal vez satisfacción. Pero no le di nada. Porque en ese momento,
Entendí algo que ella también comenzaba a entender: el equilibrio entre nosotros ya no dependía de lo que ella dijera, dependía de lo que yo decidiera hacer cuando llegara el momento en que mi opinión dejara de ser opcional y se convirtiera en determinante. Durante las siguientes semanas, la vi cambiar de formas que nadie más parecía notar. Llegaba temprano. Participaba más en clase. Entregaba todo a tiempo. Incluso su forma de interactuar con los profesores era más cuidadosa, más calculada. Era como si estuviera construyendo un expediente perfecto, pieza por pieza. Y tal vez lo estaba. Pero también empecé a notar algo más incómodo. Comenzó a hablarme otra vez. No como antes. No con cercanía. Pero sí con intención. ¿Terminaste el informe de ciencias?, preguntó un día, apoyándose ligeramente en mi escritorio. Sí, respondí sin mirarla directamente. Bien, dijo. Se quedó unos segundos más, como si quisiera agregar algo, pero luego simplemente asintió y se fue. Estas interacciones se volvieron frecuentes. Breves. Medidas. Nunca innecesarias. Era obvio que estaba intentando reconstruir algo. No la relación, sino el acceso. Y parte de mí lo entendía. Esto era lógico. Humano. Predecible. Pero eso no hacía que fuera más fácil ignorarlo completamente. Porque había momentos en los que parecía la misma persona de antes. Momentos breves. Accidentales. Como cuando soltó una risa genuina al escuchar algo absurdo en clase y por un segundo olvidé todo lo demás. Eso fue un error. No emocional. Estratégico. Porque me recordó que todavía existía una versión de ella que no estaba actuando. Y eso hacía más difícil mantener distancia absoluta. La reunión decisiva del consejo fue programada para el viernes. Ese día se definirían las recomendaciones finales. Esa mañana, mientras caminaba hacia la escuela, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. El primero en meses. Lo miré durante varios segundos antes de abrirlo. Solo decía: ¿podemos hablar hoy después de clases? Por favor. Esa última palabra no encajaba con la persona que recordaba. No respondí de inmediato. Guardé el teléfono. Continué caminando. Porque entendí que, por primera vez, ella no me estaba hablando como alguien que esperaba ser escuchada, me estaba hablando como alguien que temía ser ignorada, sin saber que la verdadera decisión ya no sería si hablaría con ella, sino si diría la verdad cuando alguien me preguntara directamente si ella merecía ese futuro. Acepté hablar con ella, pero no respondí el mensaje. Simplemente fui al lugar donde sabía que me estaría esperando después de clases, las gradas detrás del gimnasio. El mismo lugar donde yo me había sentado el día que todo cambió. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados, mirando el suelo como si estuviera ensayando algo en su cabeza. Levantó la vista cuando escuchó mis pasos. Por un momento, ninguno dijo nada. El silencio no era incómodo. Era tenso. Gracias por venir, dijo finalmente. Asentí ligeramente. Esperé. Ella respiró profundo. Voy a ser directa, continuó. Necesito esa recomendación. No intentó disfrazarlo. No intentó fingir que era una conversación casual. Eso me sorprendió más que si hubiera tratado de manipularme. He trabajado por esto durante años, agregó. No es un capricho. La miré sin interrumpir. Sé que no eres el único que decide, dijo. Pero sé que tu opinión importa. Ahí estaba. La verdad completa. No estaba hablando con su exnovio. Estaba hablando con un miembro del consejo. Con alguien cuya voz tenía peso. ¿Por qué me dices esto?, pregunté finalmente. Ella dudó. Solo un segundo. Pero lo noté. Porque confío en que serás justo, respondió. Esa palabra. Justo. No amable. No comprensivo. Justo. Como si ya hubiera aceptado que no merecía nada más que eso. Justo, repetí. No como burla. Como confirmación. Ella asintió.
Sé que lo que dije antes, comenzó, pero se detuvo. No terminó la frase. No se disculpó. Y eso me dijo más que cualquier disculpa vacía. Porque entendí que no estaba ahí para arreglar el pasado. Estaba ahí para sobrevivir el presente. No espero que olvides nada, dijo finalmente. Solo, que decidas basándote en quién soy ahora. La miré durante varios segundos, tratando de encontrar la versión de ella que había conocido antes. La versión que creía que yo no tenía valor. Y me di cuenta de algo inquietante, ella ya no estaba segura de eso, sin saber que la verdadera amenaza no era lo que yo recordaba, sino lo que había descubierto sobre ella que nadie más sabía todavía. No le respondí de inmediato. No porque quisiera prolongar su incomodidad, sino porque cualquier respuesta impulsiva habría sido una decisión débil. El consejo decide en base a varios factores, dije finalmente. No solo calificaciones. Ella sintió, como si ya supiera eso. Lo sé. Hubo un silencio breve, pero esta vez no estaba esperando una promesa. Estaba esperando un veredicto que yo todavía no había dado. Entonces, eso es todo, dijo finalmente. No sonó derrotada. Sonó preparada. Como alguien que había hecho todo lo posible y ahora solo podía esperar. Asentí. Y me fui. Pero esa noche, mientras revisaba los archivos asignados para preparar la reunión final, encontré algo que no esperaba. Un reporte disciplinario menor. No reciente. De hacía casi un año. Era sobre ella. No era grave. Pero era suficiente para afectar la percepción del consejo. Decía que había acusado falsamente a otro estudiante de sabotear su proyecto. La acusación no fue probada. El caso fue cerrado sin sanción formal. Pero la nota permaneció. Leí el documento completo 2 veces. No porque fuera complejo, sino porque entendí inmediatamente su implicación. Esto no era conocimiento público. La mayoría de los estudiantes no lo sabían. Incluso algunos miembros del consejo no lo habían visto todavía. Pero yo sí. Y eso significaba que cuando la presidenta preguntara por opiniones individuales, tenía algo que otros no. Cerré el archivo lentamente. No sentí ira. Sentí responsabilidad. Porque esto no era sobre venganza. Era sobre decisión. A la mañana siguiente, antes de la reunión, la presidenta me llamó a su oficina. Quiero preguntarte algo directamente, dijo con calma. Has observado a todos los candidatos desde una posición neutral. Me miró fijamente. Quiero saber tu evaluación honesta sobre ella. No había emoción en su voz. No había presión visible. Pero entendí el peso de la pregunta. Porque por primera vez, mi respuesta no sería invisible, mi respuesta sería registrada, y definiría si la persona que una vez dijo que yo no tenía valor, conservaría el futuro que ahora dependía completamente de lo que yo decidiera decir en ese momento exacto. La presidenta no apartó la mirada. No repitió la pregunta. No la reformuló. Solo esperó. Eso fue lo que más presión generó. Porque entendí que cualquier palabra innecesaria debilitaría el peso de lo que dijera. Académicamente, comencé, manteniendo el tono estable, es una de los candidatos más consistentes. La presidenta asintió ligeramente, indicándome que continuara. En los últimos meses, su comportamiento ha sido disciplinado. Ha cumplido con todos los requisitos. Todo lo que decía era verificable. Objetivo. Justificable. Pero todavía no había respondido realmente a la pregunta. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Sin embargo, agregué finalmente. Esa palabra cambió el aire en la habitación. No fue dramático. Fue definitivo. Existe un reporte anterior que cuestiona su integridad en una situación académica. No exageré. No interpreté. Solo declaré el hecho. La presidenta no reaccionó de inmediato. Solo extendió la mano. Le entregué el documento. Lo leyó en silencio. No intenté explicar más. No intenté influir en su interpretación. Porque entendí algo importante en ese momento.
El poder no era decidir por ella. El poder era asegurar que tuviera toda la información para decidir correctamente. Después de unos segundos, cerró el archivo. ¿Crees que ese incidente define quién es ahora?, preguntó. Esa era la verdadera pregunta. No el documento. No el pasado. Sino mi evaluación. Pensé en la conversación en las gradas. En la forma en que había dichose justo. Pensé en el día del comedor. En su sonrisa. En las risas. En la certeza de su desprecio. Pero también pensé en los últimos meses. En su esfuerzo. En su cambio. En su incertidumbre. Y entonces respondí con la única verdad que podía defender sin arrepentirme después. Creo que ahora entiende las consecuencias de sus decisiones. La presidenta me observó durante unos segundos más. Como si estuviera evaluándome a mí también. Luego asintió una vez. Eso es todo, dijo. Salí de la oficina sin saber cuál sería el resultado final, pero con la certeza de que, por primera vez, no había hablado como alguien que necesitaba ser aceptado, sino como alguien cuya voz tenía el poder de alterar un destino, sin saber que horas después, ella estaría frente a mí otra vez, con una expresión que confirmaría que la decisión ya había sido tomada. La encontré esperándome afuera del edificio principal, justo al lado del tablero digital donde solían publicar los anuncios importantes. No estaba mirando su teléfono. No estaba hablando con nadie. Solo estaba ahí, con los brazos relajados, pero con la postura rígida de alguien que había estado esperando demasiado tiempo. Cuando me vio, no caminó hacia mí de inmediato. Esperó a que me acercara. Eso fue lo primero que confirmó que algo había cambiado definitivamente. Ya lo sé, dijo antes de que pudiera hablar. Su voz no estaba quebrada. Pero tampoco estaba segura. Me detuve frente a ella. Publicaron la lista hace unos minutos. Hubo un silencio breve. El tipo de silencio donde el resultado ya existe, pero nadie lo ha dicho en voz alta todavía. No estoy en ella, terminó. No fue una pregunta. Fue un hecho. No reaccioné de inmediato. No porque no me importara, sino porque cualquier reacción sería interpretada. Y ella estaba observando cada detalle. Entiendo, agregó después de unos segundos. Asentí ligeramente. Ella miró hacia el suelo, luego de nuevo hacia mí. Cuando dije eso ese día, comenzó, y esta vez no se detuvo. No pensé que tendría que enfrentar algo así contigo. Eso no era una disculpa. Era una admisión. Una admisión de que había asumido que yo nunca estaría en una posición donde mis decisiones importaran. No te estoy pidiendo que cambies nada, continuó. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo. La forma en que dijo eso no tenía orgullo. No tenía defensa. Solo aceptación. Y en ese momento, entendí algo que no había considerado antes. Yo no había arruinado su futuro. Ella lo había hecho el día que decidió que yo no tenía valor. Yo solo había sido parte de un sistema que finalmente la evaluó de forma completa. Espero que obtengas lo que estás buscando, dijo finalmente. Y luego se dio la vuelta. No esperó respuesta. No pidió nada más. La vi alejarse, sin saber que todavía había una última parte de esta historia que ni ella, ni nadie más, esperaba descubrir. Actualización: han pasado 3 meses desde ese día, y honestamente, pensé que esa sería la última vez que la vería. La escuela siguió adelante como siempre. Nuevos anuncios. Nuevas prioridades. Nuevas jerarquías. Yo continué en el consejo estudiantil, con más responsabilidades que antes. Ya no era el asistente silencioso. Ahora mi opinión era solicitada directamente. Ya no necesitaba probar que pertenecía ahí. Eso, por sí solo, fue extraño de aceptar. Pero la verdadera actualización llegó hace 2 semanas. Estaba en la oficina administrativa ayudando a organizar las solicitudes para un nuevo programa, uno diferente, menos prestigioso que el anterior, pero aún importante. Mientras revisaba los nombres, vi uno que reconocí inmediatamente. El suyo. Me detuve.
No porque me sorprendiera que siguiera intentando avanzar, sino porque entendí lo que eso significaba. No se había rendido. No había desaparecido. Había recalculado. Eso era algo que respetaba. Más tarde ese mismo día, la vi en el pasillo. Esta vez no evitó mirarme. No intentó acercarse tampoco. Solo asintió ligeramente al pasar. Y yo hice lo mismo. No había incomodidad. No había tensión. Solo reconocimiento. Como dos personas que entendían exactamente quién era el otro ahora. Pero lo que realmente confirmó todo ocurrió ayer. La presidenta del consejo me llamó otra vez a su oficina. He estado observando tu desempeño, dijo. Y creo que estás listo para asumir un rol mayor el próximo año. No elaboró. No necesitaba hacerlo. Entendí lo que significaba. Más responsabilidad. Más influencia. Más decisión. Cuando salí de esa oficina, revisé mi teléfono y vi una notificación. Era un mensaje. De ella. Solo decía, escuché la noticia. Felicidades. Te lo ganaste. La leí 2 veces. No había manipulación. No había intención oculta. Solo verdad. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que no necesitaba decir nada. Porque esta historia nunca fue sobre demostrarle algo a ella. Fue sobre demostrarme algo a mí. Ella una vez dijo que yo era la última persona con la que se casaría. Y tenía razón. Porque la persona que ella conoció ya no existe, y la persona en la que me convertí ya no necesita ser elegido por nadie.